Bueno, chicos, chicas, comenzamos con la unidad 3, segunda parte. Digamos que la primera parte de la unidad 3, es decir, las provincias y sus relaciones y las regiones, lo tienen muy bien desarrollado en la clase de Analía y en los textos de Castorino de Tarquini. Por lo tanto, ustedes van a ir directamente a eso. Y después, esta segunda parte, que es tal vez la más compleja pero la más fascinante, tiene a su vez dos partes. Y acá sí, esta guía de la clase les va a resultar esencial para actualizar el texto nuestro que está en Pérez Guilú. La primera parte, volvemos a la pantalla, se refiere, está mal el programa, tiene un error de toda la vida, pero ya lo quiero tanto que no lo he cambiado. Primero vamos a ver recursos de las provincias, los propios. Y después el punto 3, que es la coparticipación federal. La coparticipación federal es el tema más importante de la unidad y es uno de los temas más importantes del programa. Y vamos a ver qué ha pasado hasta ayer a la noche o hoy a la mañana, porque esto está actualizándose todo el tiempo. La bibliografía de los puntos 3 y 4, ¿qué tienen que estudiar? El texto que está en Pérez Guilú. Tienen que estudiar las leyes 22.21 y 23.548. Tienen que estudiar muy bien el fallo Provincia de Santa Fe contra Estado Nacional sobre acción de inconstitucionalidad y el PDF de la clase, que ya lo tienen en la web y que hace a este tema, y es lo que vamos a ver ahora. El fallo es Provincia de Santa Fe. Hay tres casos idénticos: Provincia de Santa Fe contra Estado Nacional, Provincia de Córdoba contra Estado Nacional y Provincia de San Luis contra Estado Nacional. Eso lo vamos a ver sobre el final de esta presentación. La primera parte, la de los recursos provinciales, nosotros vamos a ver que podemos distinguir recursos de propia jurisdicción y recursos de otra jurisdicción. Y dentro de los recursos de propia jurisdicción podemos distinguir los ordinarios y los extraordinarios. Los recursos ordinarios de propia jurisdicción, todas las definiciones, chicos, las han visto en finanzas, las han visto en constitucional, las volvemos a ver ahora y están en el texto de Pérez Guilú. Los recursos ordinarios son los de uso normal, habitual, frecuente y fluido. Los recursos extraordinarios son los que solamente se usan una vez o solamente se usan excepcionalmente. Los de propia jurisdicción son aquellos en los cuales cada provincia argentina ejerce en plenitud su autonomía política, económico-financiera y su autonomía, podríamos decir, decisional. Las legislaturas los crean, los ejecutivos los perciben y los invierten, y los judiciales los cobran compulsivamente dentro de cada provincia. Por eso son de propia jurisdicción. Mientras que los de otra jurisdicción, que también se distinguen en ordinarios y en extraordinarios, son aquellos en los cuales la percepción del recurso no viene de la propia provincia, sino de una jurisdicción normalmente superior, como es la nación. El más típico, el más normal, el más común, el más ordinario de todos y el más habitual desde 1932 es la coparticipación de impuestos. Pero también se coparticipan regalías y también se coparticipan recursos con afectaciones específicas, que son las propias del artículo 75, inciso 3 de la Constitución. Yendo a los recursos provinciales, digamos que en todas las constituciones provinciales nuevas, acá tienen algunos ejemplos, se enumeran
estos recursos de propia jurisdicción o de otra, pero se enumeran los recursos provinciales, que son los que vienen de los tributos, los que vienen de la coparticipación, los que vienen de contribuciones indirectas, los fondos que se han asignado con motivo de transferencia de competencias. En fin, no quiero que los memoricen, sino que los comprendan y sepan qué es cada uno, que lo tienen definido también en el texto de Pérez-Guilú, porque cada constitución los enumera y los desarrolla de una manera diferente. Por eso que a nosotros nos va a interesar la Constitución de La Rioja, que establece en el artículo 70 que el poder fiscal originario de la provincia para la creación de impuestos y contribuciones está solamente limitado por las disposiciones de la Constitución Nacional, y cuáles son los recursos provinciales que enumera la Constitución de La Rioja en su artículo 71. Después vamos a tener cuáles son los de propia jurisdicción y cuáles son los principios de la tributación. También esto lo han visto, también esto es repaso. En La Rioja, no tan exuberantemente definidos como yo los pongo ahí en esta placa, todos los principios de la tributación, sino algunos de ellos están mencionados en la Constitución de La Rioja en el artículo 73. Pero tengan presente a todo evento que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha ido elaborando progresivamente estos principios, y por lo tanto, aunque no estén mencionados expresamente en una constitución provincial, sí tienen plena y total validez. Ahora vamos al tema importante, que son los impuestos. Los impuestos provinciales más importantes, frecuentes y generales en el derecho público provincial argentino son el impuesto inmobiliario, que grava la propiedad inmueble, sea urbana o rural, el impuesto a los automotores, el impuesto a los ingresos brutos, que grava las actividades lucrativas de personas y empresas, el impuesto a los sellos, que grava los montos de los contratos formalizados entre partes o entre partes y el Estado y que deben ser sellados ante la Administración Tributaria Provincial, y los impuestos a loterías y juegos de azar. Después de eso, tienen una serie numerosa, interminable, de derechos y tasas de todo tipo, que son recursos que el Estado percibe por los infinitos servicios que presta. Después tenemos los ingresos por explotación de los recursos naturales, que son en general los cánones mineros y las concesiones, las regalías por explotación de recursos naturales provinciales, sobre todo del gas, de la electricidad o del petróleo, que son muy importantes para las provincias petroleras, y lo que tiene que ver con los cánones mineros. Y después hay otros ingresos, como es la venta de publicaciones, las multas, los arrendamientos o tributos, las patentes por el ejercicio de actividades económicas, el producido de la actividad económica del Estado, que son esos recursos ordinarios que configuran el tesoro provincial. Después tenemos los extraordinarios, y allí, aunque tienen mencionada la Constitución de Mendoza en el artículo 41, los empréstitos y usos del crédito están regulados en la Constitución de La Rioja en el artículo 72, que es bastante explícito y que desarrolla lo que ustedes tienen también en las placas. Es decir, deben ser autorizados por ley especial, solo pueden aplicarse a objetos determinados, la ley debe establecer para qué se van a utilizar y cómo, no pueden utilizarse para gastos corrientes o equilibrar déficit, etcétera, etcétera. ¿Por qué voy tan rápido con esto? Porque también después tenemos en otros ingresos extraordinarios, no son tan importantes, no son tan significativos, pero todas las constituciones obviamente los nombran y por eso que nosotros también los desarrollamos. Entonces, ¿por qué
me parece tan importante que vayan a la lectura, porque ahí está desarrollado todo esto a fondo y porque a nivel provincial y sobre todo con la provincia de La Rioja, los ingresos de propia jurisdicción no son tan significativos como los ingresos que le vienen de la nación y que ahora vamos a estudiar a fondo. Entonces, para esta primera parte, recursos de propia jurisdicción, ordinarios y extraordinarios, con esta explicación, la lectura que está en Pérez Guilú y los PDFs les va a resultar más que suficiente y lo volvemos a hablar el próximo viernes para dudas en la clase de consulta que vamos a hacer.